Hola aquí amigos, mi nombre es Maki Rigoyen y hoy vamos a ver unos pequeños problemas sobre bioquímica metabólica. Nuestro primer problema está titulado Monitoreo de fuentes de energía. Este problema va a empezar con la empresa Seahorse Bioscience desarrollando la tecnología XF. Esta ahora permite la medición de la tasa de respiración aeróbica y fermentación ácido-láctica simultáneamente en tiempo real en células cultivadas in vitro. El alcance de respiración aeróbica está dada por la tasa de oxígeno consumido, o en este caso le vamos a llamar OCR. Este va a ser medido en picomoles de oxígeno consumido sobre minuto, mientras que la tasa de glicólisis está correlacionada con la tasa de acidificación extracelular. Esto le vamos a llamar ECAR. El ECAR va a estar medido en milipH sobre minuto, y el ECAR van a ser los cambios en el pH que ocurren a través del tiempo. La siguiente gráfica que vamos a mostrar tiene los resultados de un experimento utilizando esta nueva tecnología. En la gráfica podemos ver cosas muy importantes. El OCR va a estar de color azul con hexágonos, el ECAR va a estar de color negro con cuadrados y en la parte de arriba vamos a tener el DNP va a ser el 2,4-dinitrofenol. El DG va a ser la 2-deoxiglucosa. Este es un inhibidor de la glicólisis. Y la rotenona, por último, van a ser añadidos secuencialmente a los cultivos celulares. Para responder este problema, vamos a tener cuatro preguntas. 1. ¿Cuál es el efecto del DNP en el cultivo celular mientras se ve el OCR y el ECAR? 2. Explicar el efecto de la adición del inhibidor de la glucólisis, que se llama DG o 2-deoxiglucosa y cómo actúa como inhibidor de la glicólisis. Y por último, explicar el efecto de la adición de la rotenona para el cultivo. Y vamos a empezar con el 2,4-dinitrofenol. El 2,4-dinitrofenol es la molécula que podemos ver en esta parte de la pantalla. Bueno, para hablar del DNP hay que mencionar que es un desacoplante de la cadena transportadora de electrones. Esto significa que aunque la cadena de transportadora de electrones se lleva a cabo, los hidrógenos liberados o protones liberados al espacio intermembranal en la mitocondria se verán disipados por esta molécula. Pero vamos a explicar un poco más a detalle qué es lo que está pasando en esto. El DNP, al ser una molécula muy pequeña, puede permear esta membrana. Por lo tanto, entra al citosol, donde se desprotona. Después, viaja al espacio intermembranal, donde en el flujo de protones que se está dando por la cadena de transporte de electrones, toma los protones y se los lleva a la matriz mitocondrial, desprotonándose posteriormente para igualar el pH del espacio intermembranal con el de la matriz mitocondrial. Esto logrará que se disipe el gradiente necesario para la fosforilación oxidativa, de tal forma que le vamos a llamar desacoplante, pues aunque sigue funcionando la cadena transportadora de electrones, este ya no se encuentra acoplado con el complejo de la ATP sintasa, por la falta de gradientes de protones que se está llevando el DNP. Por lo tanto, no vamos a tener la síntesis de ATP. Entonces, el DNP es importante recalcar que no va a tener un efecto dentro de la cadena transportadora de electrones. Sin embargo, va a tener un efecto sobre la producción de ATP. No va a entrar en la oxidación del NAD reducido ni en la reducción del oxígeno. Esto procede de forma normal. Por lo tanto, al seguir posteriormente viendo la gráfica, podemos responder la pregunta. El DNP va a lograr el aumento del OCR o del consumo de oxígeno. Esto debido a que la célula va a entrar en un periodo de estrés en el cual buscará a toda costa generar el gradiente de protones necesario para la ATP sintasa, por lo que aumentará radicalmente, como se puede ver en la subida de la gráfica, el consumo de oxígeno para incrementar deficientemente el gradiente, pues este va a seguir siendo disipado por el DNP. Por otra parte, la célula, al no recibir el ATP de la ATP sintasa y de la mitocondria en realidad, va a buscar otros métodos para lograr este consumo. Por lo tanto, se va a dedicar a hacer la fermentación láctica. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, en el proceso natural de la glicólisis vamos a obtener el piruvato, pero este piruvato va a entrar a la enzima
lactato deshidrogenasa para convertirse en lactato y obtener un poco más de energía. Este lactato va a ser liberado al espacio extracelular, en el cual vamos a tener un exceso de lactato que va a acidificar nuestro medio. Por lo tanto, el ECAR también va a ser una subida muy grande. Y en conclusión, lo que va a generar el DNP es un alto consumo de oxígeno y una alta tasa de acidificación del medio. Bueno, posteriormente lo que vamos a hacer en este cultivo es añadirle el inhibidor de eje o la 2-desoxiglucosa. La 2-desoxiglucosa es un derivado análogo de la glucosa que en lugar de tener el radical hidroxilo en la posición 2, tiene un hidrógeno. Al ser tan parecido a la glucosa, puede actuar como un inhibidor competitivo de la enzima hexoquinasa. Este enzima es el primer paso de la glicólisis, la cual se encarga de captar la glucosa y añadirle un fosfato, pasando de glucosa a glucosa 6-fosfato. El bloquear este paso de la glicólisis en la célula que previamente se encontraba en un gran estrés por la falta de ATP logrará disminuir una gran cantidad de la tasa de acidificación del ambiente extracelular, o sea, el ECAR. Por lo tanto, ya no vamos a tener fermentación láctica y ni vamos a tener lactato en el ambiente extracelular. Sin embargo, en una búsqueda de las células de obtener ATP a toda costa, seguirá consumiendo oxígeno en busca de movilizar su cadena de electrones y generar el gradiente necesario disipado previamente por el DNP. Por lo tanto, el consumo de oxígeno seguirá subiendo. Sin embargo, el ECAR no va a funcionar. Hay que recordar que esto va a generar que no haya ni síntesis de ATP por glicólisis ni por fosforilación oxidativa previo al efecto del DNP. Lo que la respuesta a nuestra primera y segunda pregunta relacionada con el DG sería, bueno, la disminución del ECAR y que funciona como un inhibidor competitivo de la hexoquinasa en la glicólisis respectivamente. El inhibidor DG es importante para la investigación actualmente, ya que este es utilizado en la detección del cáncer y se sabe que las células cancerígenas tienen una alta actividad de la enzima hexoquinasa y con el marcaje de esta molécula se pueden identificar diferentes tumores cancerosos o si hay una existencia de ellos. En la actualidad se ha buscado hacer análisis clínicos para un uso terapéutico de este inhibidor. Por último, vamos a agregar este cultivo la rotenona. La rotenona es un compuesto de origen vegetal que funciona como un inhibidor de la cadena transportadora de electrones, específicamente sobre el complejo 1. El complejo 1 también se le llama NAD-ubiquinona reductasa. Este tiene dos funciones acopladas muy importantes para la cadena transportadora de electrones. El primero es la transferencia exergónica de un protón de la matriz y el hidruro del NAD reducido a la ubiquinona para obtener el ubiquinol, y el segundo es la transferencia endergónica de 4 protones desde la matriz al espacio intermembranal, por lo que se consideraría que este complejo es como una bomba de protones impulsada por la reacción que genera el ubiquinol. Por lo tanto, al añadir la rotenona, inhibe este flujo desde los centros ferrosulfados que contiene el complejo 1, logrando así detener por completo la cadena de transporte de electrones. Esto se va a ver en la gráfica como un decrecimiento abrupto en el consumo de oxígeno o del OCR, que tenía previamente alto por la necesidad de generar ATP, aunque con el DNP presente era un poco inútil. Y ya que la rotenona no influye en la glicólisis, no hay un efecto importante en el ECAR, sigue decreciendo por la presencia del DG. Y con esto terminamos nuestro primer problema. Bueno, nuestro segundo problema se titula Sin intercambios. Mediante la técnica de modificación genética llamada knockout, se han diseñado ratones que carecen completamente de la ATP-ADP translocasa, también llamada ANT. Sorprendentemente, estos ratones son viables, pero cuentan con las siguientes condiciones patológicas. A. Altos niveles séricos de lactato, alanina y succinato. B. Una reducida actividad de la cadena de electrones. Y C. Un aumento de 6 a 8 veces mayor de la concentración de peróxido de hidrógeno a nivel mitocondrial comparado con ratones normales. Necesitamos proveer una explicación bioquímica para cada una de estas condiciones. Bueno, previamente antes de empezar, vamos a hablar un poco sobre la enzima ATP-ADP translocasa, o ANT. La membrana mitocondrial es impermeable a las especies altamente cargadas, por lo cual el ADP y el ATP, al ser este tipo de moléculas cargadas negativamente, con la carga 3- y 4- respectivamente, no pueden ingresar o salir de la mitocondria por difusión.
La ATP-ADP translocasa, también llamada nucleótido de adenina translocasa, es una proteína perteneciente a la membrana mitocondrial, con la función de mantener un intercambio 1-1 del ADP y ATP que se encuentra en el citosol, respectivamente al ADP, y el ATP que se encuentra en la matriz mitocondrial. Esta proteína es un cotransportador antiparalelo, el cual tendrá un sitio donde entre el ADP perteneciente al citosol, hace un cambio conformacional para liberarlo a la matriz mitocondrial y este sitio queda libre para la entrada del ATP perteneciente a la matriz, realizando otro cambio conformacional para liberar el ATP al citosol y volver a empezar. La falta de esta proteína nos genera las patologías mencionadas. Por ende, vamos a empezar primero con el lactato. Los altos niveles séricos de lactato se dan a que las células de estos ratones no pueden obtener el ATP generado por la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa acoplada a ella. Entonces optarán por seguir una glicólisis anaeróbica, donde el piruvato generado pasará por la enzima que ya mencionamos previamente llamada lactato deshidrogenasa, la cual producirá lactato y oxidará el NAD reducido necesario para seguir proveyendo el ATP y la energía que utilizará las células de este ratón para vivir. Este lactato producido va a ser desplazado a la matriz extracelular, por lo cual representará altos niveles séricos. Además de que el fin de que se libere a la matriz extracelular es de que llegue a torrente sanguíneo para posteriormente llegar a hígado, donde los hígados de estos ratones van a producir más glucosa por gluconogénesis, que se utilizará posteriormente para la obtención necesaria de ATP. A esto le podemos llamar el ciclo de Cori. Vamos a seguir con el alto nivel sérico de alanina. Al igual que el ciclo de Cori, existe un ciclo específico para la alanina, donde al no poder obtener mucha energía de la glicólisis, se movilizará la alanina para seguir el ciclo de Cahill. El ciclo de Cahill tiene como objetivo que el piruvato resultante de la constante glicólisis entre a la enzima alanina aminotransferasa para que se le pegue un grupo amino al piruvato y obtener alanina, que liberará el espacio extracelular. Viajará al hígado, donde se encontrará otra vez con esta enzima mencionada para quitar el amino, obtener de nuevo piruvato y de ahí se realice la gluconogénesis para liberar la glucosa necesaria para que estos ratones sigan vivos. Los altos niveles séricos de succinato van a ser debido al ciclo de Cahill y al ciclo de Cori que están tan constantes en estos ratones y que la mitocondria se encontrará con un gradiente ajeno a lo que se espera en condiciones normales. Esto se influenciará en el ciclo normal del ciclo de Krebs, que se verá desplazado de manera contraria. La alanina, al perder el amino, regresa a piruvato. Este puede pasar por la enzima piruvato deshidrogenasa para entrar al ciclo de Krebs, pero como está desplazado a la inversa, seguirá el cambio a oxalacetato, de ahí a malato por la enzima malato deshidrogenasa. Posteriormente, la fumarasa lo llevará al fumarato y con la enzima succinato deshidrogenasa pasará a succinato. Sin embargo, como la mitocondria se encuentra hiperpolarizada por la deficiencia de síntesis de ATP, succinato se liberará al ambiente extracelular, por lo que finalmente se obtendrán valores séricos altos de succinato. Seguimos con la cadena de transporte de electrones. A falta de esta ADP-ATP translocasa, se puede suponer el uso de otras translocasas para el ingreso de moléculas energéticamente activas como el GDP o GTP. Sin embargo, la cadena de electrones se verá inhibida, pues el espacio intermembranal no tendrá el gradiente de protones necesario para continuar con la bomba de protones de esta cadena. Esto generará un funcionamiento muy pobre de la cadena de transporte de electrones. Bueno, como un efecto de esta pobre acción de la cadena de transporte de electrones y el exceso de succinato, no se logrará una reducción apropiada del oxígeno molecular a agua, por lo que va a haber un exceso de estas especies reactivas en la matriz mitocondrial, que podrán reaccionar con los protones que van obteniendo de la baja actividad de la cadena de transporte de electrones y los que se encuentran inmersos en el medio, reaccionando entre sí de tal forma para que no haya especies cargadas formando el peróxido de hidrógeno mencionado encontrado en la matriz mitocondrial. Esto nos generará un aumento de 6 a 8 veces más de peróxido de hidrógeno a nivel mitocondrial en contraparte a ratones normales. La conclusión que podemos sacar de este problema es que estos ratones knockout van a tener serios problemas en sus rutas metabólicas y van a estar necesitando buscar ATP de cualquier forma. Y así terminamos nuestros problemas de bioquímica metabólica. Muchas gracias por ver el video y si tienen alguna duda, pregúntenle a su bioquímico de confianza. ¡Nos vemos!